a Javiera conectada. Sí, ahí habíamos hecho la prueba interna. ¿Cómo estáis, Javiera? Hola. Hola, ¿cómo estáis, Jorge? Bien, qué gusto de tenerte aquí en el programa y te voy a presentar con los honores correspondientes ahí en pantalla. Javiera del Fierro, gerente de división de Federal Access, más de 15 años liderando la industria de la seguridad tecnológica y física, especialistas en seguridad federalchile.cl. Oye, la seguridad, un tema pero Temón. recurrentísimo, ¿ah? En el último tiempo. Sí, ¿Ustedes tienen, lamentablemente, pero es verdad. oye, ustedes tienen estadística? ¿Ustedes creen que en el último tiempo de verdad hay un aumento cuantitativo notorio? ¿Es así? Mira, lo que pasa es que nosotros, a ver, como llevamos hartos años, en realidad hemos ido viendo distintos cambios. Una parte es el aumento de los riesgos, ¿cierto? Pero yo creo que va principalmente en dos partes adicionales. La sensación de inseguridad, que ha sido una locura, como ha aumentado esta percepción un poco de que ya uno no puede estar tranquilo, ¿sí? Finalmente que te ha limitado tu libertad de poder ir a la casa quizás de un amigo de noche porque te da miedo que te puedan hacer una encerrona a la vuelta o cierto como en general salir de la casa y dejarla sola ya da más miedo, como que esa percepción es muy fuerte el cambio. Y también ha sido muy notorio el tipo de delitos, que ha sido como súper distinto, ¿cierto? Y como, digamos, de una manera como más sofisticado al punto de vista o de mayor riesgo que lo creíamos antes. Antes, no sé, lo más común era, ¿cierto? Se roba una bicicleta. Hoy en día vemos mucho más, no sé, desde que viene alguien caminando y se tiene un auto, le roban cosas, agreden, como cosas que antes que quizás no pasaban, también ha cambiado muchísimo. O sea, Así que sí, yo creo que igual sí. ya, porque tú me hablabas de una percepción, tú dices que está aparejado esa percepción a la realidad. Mira, lo que pasó en el barrio Meija hace poco, ¿no es cierto?, con el cajero automático que hacen Sí. explotar o explosar, como se dice, ¿no? Eh, bueno, esto estaba ocurriendo. En algún momento Se decantó había el parado, hecho, o sea, sí. exacto, ¿no es De cierto?, de los los cajeros ya cajeros. no había estado pasando. La delincuencia como que se va ajustando, se va complementando conforme se van tomando algunas medidas. Entonces, por eso que es tan importante el tema de la seguridad Sí. prevenible, ¿no es cierto?, en la Sí, prevención. preventiva, sí. No, y Oye, de hecho nos pasa sí. mucho, por ejemplo, en lo que es las empresas, que existía yo siento que, un poco la experiencia nuestra en el tiempo. Antes condominios y barrios quizás tenían algún tipo de seguridad y invertían en esto, pero hoy en día se ha sumado muy fuerte, que antes no era tanto, en lo que son empresas, por una parte, que ha sido mucho más fuerte la cantidad de empresas que nosotros nos están contratando servicios de seguridad física, tecnología, controles de acceso o alarma, que como te digo, antes era en casos más particulares, pero no era tan masivo. Hoy en día una bodega pequeña o un negocio más chico también está necesitándolo, que antes no era Vulnerable. tanto. Sí, por otro lado también barrios, por ejemplo, que han ido invirtiendo también, independientemente que no es un condominio cerrado, que puedan tener todas las protecciones necesarias, igual están consiguiendo por medio de las municipalidades que pongan cámaras, que cierren de alguna manera, que pongan controles de acceso también, o sea, están haciendo también inversión rubros o clientes que antes para nosotros no eran tan comunes, están apareciendo fuertes y tiene mucho sentido. O sea, que un poco lo que hablábamos en este documento, en el fondo, como creemos que la parte para las empresas es súper clave hoy en día tratar de tener no solo la seguridad física, sino que complementarla con tecnología para tratar de evadir y no solamente ya cuando fue haberse dado cuenta que podrían haber hecho algo, sino que de manera preventiva tener algo que por otro lado también desplace, ¿cierto? Y evite que pase en tu control, en tu empresa, bodega, lo que sea. Sí. Oye, ¿cómo reacciona la gente? ¿Cómo reacciona la empresa? Porque también aquí hay no sé, un desagrado, un desánimo, ¿no es cierto? Porque, a ver, el tema de la seguridad, el Estado se tiene que hacer cargo, ¿no es cierto? El gobierno de turno, pero no nos vamos a meter en política, ¿no? Pero Sí. eh, fíjate que hace poco, un par de semanas atrás, se cerró un local, creo que una farmacia, ¿no es cierto?, que había sido asaltado porque no se le daba protección a la gente que trabajaba en ese lugar.
y se cerró el lugar hasta cuando se adoptaran las medidas. Entonces, la empresa privada o la pyme o cualquier persona puede decir, bueno, pero, o sea, más encima de todos los impuestos y todo lo que tengo que pagar, más encima tengo que hacerme cargo yo del tema de seguridad. Entonces, esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo reaccionan las empresas y la gente que está con ustedes? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay distintas partes. Uno es, obviamente, la parte a nivel de gobierno, municipio, que también yo creo que tiene que existir esa integración desde lo que es la parte más masiva, ¿cierto? Como tener estas personas que finalmente dan rondas de seguridad o apoyar en la inversión que también se está haciendo. De hecho, para poder tener en los barrios alarmas comunitarias o cámaras, también se está abarcando bastante a nivel como de municipio, ¿cierto? Como barrio. Pero efectivamente las empresas hoy en día están teniendo que hacer esa inversión directamente cada empresa porque te ayuda, te complementa y finalmente, independientemente que es una inversión, no es un gasto en el fondo, es por hacer la inversión finalmente en seguridad, puedo evitarme tener una pérdida importante de los productos, puedo evitar, como un barométrico, ¿cierto?, algún riesgo colateral por algún robo, puedo evitar desde el punto de vista también de la seguridad de tus colaboradores. O sea, finalmente hay lugares que la gente no quiere trabajar por el riesgo que tiene, entonces te cuesta muchísimo encontrar gente que pueda llegar a tu espacio de trabajo. Entonces es súper importante en realidad hacer esa inversión y hay distintos niveles y tampoco tiene que ser en todos los casos la máxima tecnología súper sofisticada, pueden irse avanzando de a poco, puedes ir complementando. Yo creo que por una parte está la persona física, ¿cierto?, que ayuda bastante en lo que es la seguridad, o estos móviles de reacción que también desplazan lo que son los riesgos. Pero la tecnología, yo siento que, nosotros no nos hemos dado cuenta que en el tiempo es la manera más eficiente de poder, por un lado, validar que efectivamente se esté cumpliendo lo que se había definido que se tenía que hacer, que se llaman protocolos en el fondo. Y también, por otra parte, te puede complementar a no necesitar, por ejemplo, tantas personas para poder tener un control, porque puedes poner cámaras con tecnología, inteligencia artificial que te notifique, puedes también no necesariamente tener a la persona físicamente ahí, sino que puedes tenerla ubicada en otro espacio para poder monitorear los riesgos. Hay cosas que pueden ir ayudando, lo mismo con los controles de acceso, que se pida información de quién ingresa, es súper importante. De hecho, existe muchas veces el temor como de, sí, pero es que yo no puedo pedir un carnet, por ejemplo, para ingresar. Y en realidad sí, cuando tú tienes un recinto privado, tú puedes no, ¿cierto?, pedir el carnet y quedártelo, sino que simplemente tú puedes pedir el carnet, escanear esa información, completar la información de quién están ingresando, que tú puedas saber a qué hora entró alguien y a qué hora salió. Finalmente, como por temas, como digo, de ver quiénes están adentro. Nosotros hemos trabajado hasta con universidades que nos comentan lo mismo, como necesitamos poder saber transmitirle a la gente la mayor información posible que nosotros tenemos, porque tenemos esto, que es lo que tú estás mostrando, esto el mundo de alarma, tenemos todo lo que son los servicios de seguridad física, ¿cierto? Toda la parte también complementaria de tecnología y control de acceso. Entonces, en el tiempo hemos ido dando cuenta cómo en realidad, y que no necesariamente tiene que, como digo, ser todo, pero cuando tú vas complementando una cosa con las otras, te ayuda muchísimo y pasa a ser súper eficiente lo que es el evitar los riesgos. Oye, Javiera, ¿cuál es el producto estrella por estos días? Conforme todo lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, del tema de la seguridad. ¿Qué la lleva? Mira, yo creo que hay varias cosas, pero dentro de lo que yo creo que la lleva y que ha funcionado y nos hemos dado cuenta que es súper eficiente, por ejemplo, el tema de cámaras con inteligencia como artificial para que tú en el fondo puedes definir cercos eléctricos digitales, donde tú defines que se pasa alguien por acá que no debía se pasar en cierto horario, finalmente te notifique y active un botón a alguien, al guardia o a alguien de la empresa. Ha sido súper eficiente desde el punto de vista de tener una seguridad de cámaras, pero no infinitas cámaras que no saben finalmente dónde está la información. Esa es por una parte que vemos que funciona súper bien.
Después están, por ejemplo, los portes y colectoras de patente en barrios. También ha sido súper eficiente desde el punto de vista de que empieza a identificar qué autos están pasando, hace un filtro de listas negras. Por ejemplo, también si entra un auto sin patente, que se avise, cosa que se pueda tener alerta hacia esa persona. Nosotros en este caso también tenemos, por ejemplo, móviles de reacción, que ante alguna alerta, por ejemplo, de un auto sin patente que entra en algún barrio que nosotros cuidamos, se va persiguiendo, cosa que también nos aseguremos cualquier riesgo, como digo, las listas negras con respecto a autos que puedan estar robados o que ya sabemos que están, ¿cierto?, ingresando a ciertos lugares y que hay riesgo. Todo lo que es la parte de alarma con botones de pánico es súper eficiente también. Poder pedir ayuda en caso de emergencia o poder salir de tu casa tranquilo, creo que también te da una tranquilidad, no sé qué repetitivo, pero en el fondo es eso, es poder dejar tu casa y que puedo irme tranquila con mi familia el fin de semana o salir a cualquier parte y cualquier cosa me va a sonar la alarma. Lo último que yo también creo que es súper y que hoy en día creo que está agarrando harta fuerza es el tema de los controles de acceso en sí, que también con, como digo, colectoras de patente o colecturas de carnet o invitaciones con QR, hace mucho más ágil el proceso de ingreso, pero por sobre todo el tener la posibilidad de reportería en línea, de saber quién entró y quién salió, es súper disuasivo también, ya como que la tecnología de los torniquetes, una barrera siempre ha existido, pero cuando tú le agregas esta tecnología un poquitito más fuerte, ¿cierto?, más potenciada de un software que complemente eso, también creo que es súper clave como distintas soluciones. Sí. Y hay cosas que son súper básicas y muy antiguas que también ayudan muchísimo. Por ejemplo, tener los accesos iluminados. Y tú dices, mira la tontera, pero de verdad sí. Como tener, no sé, evitar árboles, mantener los árboles podados para que no sirvan como forma de ingreso, por ejemplo, a tu casa o a tu edificio. Son cosas que son muy antiguas, cierto, que no necesariamente van de la mano con tecnología e inversión, pero que son claves y que te ayudan muchísimo para poder evitar robo. Javier, ¿sabes qué? Yo de repente me voy caminando, que sé yo, en distintos lugares, en Santiago pasa mucho, ¿no es cierto? Que vais por Providencia, por ejemplo, puedo poner, no quiero estigmatizar nada, pero uno va caminando y de repente se encuentra edificios que tienen muros que de tal manera hacen, ¿no es cierto?, que uno fácilmente pueda escalar y llegar al segundo, al tercer piso, y uno puede seguir, ¿no es cierto? Entonces, sí. Es el momento de pensar mucho más allá, ¿no es cierto?, en el tema de seguridad, porque hay que plantearse así la verdad. Entonces, sí. Estos elementos que tú dices que son de perogrullo, que son tan obvios, pero son súper importantes. Sí, y también yo creo que una de las cosas que nos hemos dado también cuenta que funciona súper bien y que no necesariamente tiene que ver con tecnología es el tema de la seguridad colaborativa. Yo creo que cuando uno está en más riesgo es súper válido y sirve muchísimo el poder tener la posibilidad de pedir también ayuda. Y esto va desde que con tu vecino se coordinen, que si yo salgo, por si acaso mi casa va a estar sola, hasta un WhatsApp de la comunidad, hasta, como te digo, una conversación con la policía o bomberos de lo que es el sector, en reuniones, por ejemplo, somos muy parte de reuniones como que forman parte, en el fondo, distintos comités, carabineros, bomberos, la municipalidad, donde hacemos instancias de seguridad que se piensa para un barrio completo, donde constantemente se está revisando qué se puede ir haciendo para poder mejorar la seguridad. Esa visión de no solamente cada uno se cuida, sino que también podemos cuidarnos entre nosotros, también es súper importante. Yo creo que suma muchísimo y que a veces se deja como un poco de lado, porque cada vez estamos como más solos, ¿cierto? Como que la tecnología, el mundo digital de alguna manera nos ha ido cerrando en este mundo más como de la tecnología y yo, ¿cierto? El computador y mi espacio, pero en realidad el vecino y esa confianza es súper importante, desde economía de escala hasta para poder pedir ayuda. Sí. Oye, Javiera, ahora esto que hablamos de elementos disociados existe, es una verdad, es una realidad, ¿no es cierto? Tanto es así que carabinero, ¿no es cierto?, un funcionario policial actúa por presencia, o sea, simplemente está el carabinero y tú inmediatamente te sentís un poquito más relajado. Ahora,
Me parece interesante lo que ustedes ponen ahí, ¿no es cierto?, en el Instagram. La placa exterior Mira, no sirve para nada. Responde, coméntanos. Fíjate que es verdad, porque yo en una placa, ¿no es cierto?, afuera de la casa, de mi propiedad, de mi departamento, yo puedo poner, no sé, protegido por la NASA. Entonces, ¿tiene, ¿tiene algún elemento, digamos, objetivo que diga que una placa puede representar cierta seguridad? O no lo estudian sí, así y ustedes? es loco, Sí, pero efectivamente sirve muchísimo. mira, Y de hecho, se pueden evitar hasta el 80% de posibles robos no solo hecho poner cualquier placa, igual ayuda desde el punto de vista de como, por un lado, que tengo cámaras, por ejemplo, yo muchísimo, como también hay y aquí suena como extraño, pero finalmente hay empresas también que son más confiables, entonces también son más disuasivas desde el punto de vista de que también sirven desde ese punto de vista. Entonces, efectivamente la placa ayuda muchísimo a que esa casa inmediatamente notifica que tiene alguna seguridad y que ante alguna emergencia va a poder de manera inmediata poder pedir ayuda. Entonces sirve mucho y de hecho por eso nosotros qué rico que estés compartiendo en realidad nuestras redes sociales porque el objetivo más importante para nosotros en las redes sociales es entregar siempre estos tips de seguridad. De hecho, no sé, antes del 18 de septiembre se comparten algunos como tips, por ejemplo, para fin de semana largo. Para el Cyber compartimos también recomendaciones de seguridad respecto a lo que es por ejemplo, lo que es la estafa, ¿cierto?, digitales. Entonces, ¿qué cosas deberías preocuparte para comprar un cyber? Entonces, siempre estamos intentando dar estos, como te digo, recomendaciones para que la gente también pueda ir tomando ideas, como por ejemplo antiportonazo, todo lo que son las encerronas. Constantemente, como te digo, estamos en ese modo de querer compartir nuestra información, conocimientos que hemos ido adquiriendo en el tiempo, de seguridad, porque de verdad que hoy en día todos tenemos que cuidarnos y si nosotros trabajamos en esto, para nosotros es súper importante poder acompañar a quienes les interesa en estos datos. claramente. Mm. Javiera, en las casas, en los condominios, en las copropiedades, que a veces incluso llevan a que los pasillos, los pasajes sean cerrados, ¿no es cierto?, con un portón frontal para tener exclusivo acceso, qué sé yo, y todo lo demás. ¿Sirven estas alarmas de sonido que ante cualquier cosa se apriete un botón, ¿no es cierto?, y suene, qué sé yo? Porque eso es sinónimo, obvio, de alguna emergencia que no necesariamente está vinculada con un tema de asalto, de robo, puede ser también de salud de alguien que está solo, qué sé yo. ¿Ustedes evalúan eficaz, digamos, ese sistema? Mira, nosotros, a ver, el tema, eso generalmente se llama como alarmas comunitarias, ya que ante alguna emergencia uno puede hacer que suene una chicharra o algo que notifique que alguien necesita ayuda. Es disuasivo desde el punto de vista de que estás avisando a la comunidad que hay algún posible riesgo y efectivamente seguramente la persona que está entrando, ¿cierto?, donde no corresponde, haciendo algo que no corresponda o efectivamente pidiendo ayuda de emergencia, va a salir seguramente arrancando. ¿Cuál es un poco el riesgo de este tipo de alarma? Es que descansas en que tu vecino tome como la seguridad en sus manos, ¿ya? Y no necesariamente sean personas profesionales de seguridad, ¿sí? Porque naturalmente como que genera en la gente como una, no sé, como de superhéroes de querer ir a salvar, entonces hay mucha violencia, puede haber un riesgo. De hecho, hace poquitito apareció el caso de esta señora que le entran a robar a la casa y pide ayuda, y llega el vecino y el vecino terminan hiriéndolo grave. Es un poco eso, claro, Claro. sirve, buenísimo, pero en realidad también está ese posible riesgo a tu mismo vecino, a tu misma gente. Sí, entiendo perfectamente. Y además el planteamiento ya, suena la alarma y qué se va a hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo se Claro. procede? Y para eso también está el entorno comunitario, digamos, y el ordenamiento interno y cómo pueden metodológicamente reaccionar frente a hechos puntuales. Está Ahí es interesante el súper tema, ¿eh? importante, por ejemplo, tener protocolos internos. Da lo Sí. mismo que no sea con un guardia, pero al menos ¿qué vamos a hacer en caso de que se active esta chicharra? ¿O qué vamos a hacer en caso, yo por ejemplo en mi condominio, además del WhatsApp como de hablar de tonteras, ¿cierto? De cosas que vayan siendo cotidianas, tenemos un WhatsApp aparte de seguridad, que solamente se habla en caso de que alguien necesite ayuda por seguridad. Y ahí es súper importante definir qué hacemos. Sí. Porque siempre ante alguna solicitud de emergencia van a reaccionar distintos
distintas personas con distintas ideas, algunos muy extremos, otros súper sutiles. Entonces, ojalá predefinirlo. Oye, si pasa esto, lo que se va a hacer es esto. Y esta es la persona responsable de hacer esto. Porque si no, solamente es una histeria colectiva que puede terminar gatillando en un conflicto súper relevante. Que es distinto, por ejemplo, que dentro de mi mismo condominio tenemos, por ejemplo, un botón de pánico en la aplicación, en este caso de control de acceso, pero donde se pide ayuda al guardia para que lo apoye y se notifica a la familia. Entonces, por último, el guardia sí tiene un protocolo, sí tienen a quien poder pedir ayuda de manera más ágil o directamente a un móvil de reacción o directamente a carabinero o a supervisor, ¿cierto? Quizás puede ser un poco más lento, puede ser, va a depender obviamente del uno que uno va teniendo, pero por último, existe un pequeño filtro de criterio enfocado en la seguridad y no solamente de que cada uno, como te digo, reacciona y se le ocurren ideas. A mí de repente me ha sorprendido las ideas que aparecen de la comunidad, que de verdad es como, no, calma, no tanto, es solamente ir a validar algo, no es necesario hacer esto otro. No, a mí me sorprende de repente esos WhatsApp colaborativos, qué sé yo, de la comunidad, y de repente se ponen a vender cosas, no sé, se ponen a copuchar, y entonces ya pierde absolutamente el objetivo central. Bueno, por eso tener dos grupos, yo creo que es una lata, no están en 800 grupos de WhatsApp, pero por último tengas uno efectivamente de seguridad y que todos los que quieran estar ahí está perfecto, y en el otro que se hable de, como dices tú, ventas, propuestas y todo lo que tú quieras como compartir en ese, pero en el de seguridad que solamente se pida ayuda. Javiera del Fierro, ha sido encantador conversar contigo y ojalá productivo para quienes van a tomar la decisión, ¿no es cierto?, de comenzar a tener algún sistema de seguridad. Para eso está Federal Access a través de las redes sociales, que como todos sabemos ya lo habíamos estado mostrando, y si no en su página web Federal Chile, ¿no es cierto?, .cl, aquí a nivel... En realidad esa es la de alarma, pero ahí están, cualquier cosa nos puede dirigir a todas las páginas. Entre todas nosotras están los links, si es que está buscando guardia puede encontrarlo también en Federal Chile. Pero claro, está Federal Access, Federal Seguridad, que es de guardias y tecnología, y de Federal Chile, que es de alarma, que son como las distintas páginas web con las distintas soluciones. Un gusto y nos encontramos en cualquier momento, Javiera. Que esté muy bien y muchas gracias, Jorge, que esté súper. Chao, chao. Chao, Javiera. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa, hablando de la seguridad. Vamos a cambiar de la política, lo que está sucediendo, las cosas importantes en materia noticiosa, con la mirada de la abogada Ruth Olivera. En los próximos instantes aquí del Ponte Online. No se nos vaya, por favor, espérenos. Ya volvemos.